Bienvenidos a este nuevo video donde les indicaré cómo hacer toda la limpieza de los datos o de los tweets que previamente en el video anterior ya recolectamos. Si en caso no tienen a la mano el video anterior, les recomiendo visitar mi canal donde está una lista de reproducción completa de todas las fases que se realizaron para la final detectar xenofobia, un conjunto de tweets en español recolectados en torno a los inmigrantes venezolanos en el Ecuador. Si no están al tanto, les recomiendo visitar mi canal. Bien, entonces en este video nos centraremos a hacer la limpieza de todos los datos, tanto del dataset 1 como el dataset 2. ¿Y qué es el dataset 1? El dataset 1 es aquel conjunto de datos, de tweets, que fueron en su momento clasificados mediante crowdsourcing. Y este dataset está disponible en el repositorio de Davison. Él realizó en su momento una detección de discursos del odio y lenguaje ofensivo. Entonces, como él tiene un modelo creado en base a esos datos, vamos nosotros a extrapolar dicho modelo para de los discursos de odio, que es un campo muy grande, muy abierto, reducirlo a lo más concreto, que es la xenofobia. Y entonces por eso cogemos como base este dataset, porque ya está clasificado este dataset, ya está etiquetado. Procedemos a descargar este dataset. Ahora procedemos a descargar el dataset 2. Este dataset es el dataset nuevo ya, el que nosotros recolectamos ya anteriormente. Mediante la plataforma de Twitter pudimos recolectar todos estos datos. Entonces ahí ya va el dataset de interés, es decir, el que ustedes recolectaron. Dicho dataset está presente en la carpeta data. Este ya es propio de esta investigación. Vamos a utilizar el dataset en formato CSV. Esperamos un momento hasta que cargue por completo el archivo. Mientras se carga, quiero mencionar de que este dataset que se está descargando es el mismo que recolectamos anteriormente. Ya que se haya cargado completamente, le damos clic derecho a guardar como. Listo, con eso ya tenemos listos los datasets a los que vamos a limpiar. Bien, recuerdan que anteriormente les pedí que descarguen todo el repositorio. Vamos a la carpeta donde lo descargamos y utilizamos el archivo que dice preprocesamiento. Ahí están los datos o los comandos que en su momento se realizaron para hacer la limpieza. Aquí hay algunas importaciones de las librerías que por ahora no vamos a utilizar. Si quieren las podemos borrar o simplemente las ignoramos. Son las que marcan como advertencia. Aquí concretamente vamos a utilizar pandas para el manejo de los archivos y re, que son las expresiones regulares. Esa librería es lo que las busca en una cadena y las elimina. De acuerdo a cómo nosotros lo configuremos, ya lo vamos a revisar. Aquí primeramente en dataset es el archivo, el dataset que vamos a analizar en esta dirección. Eso debemos de cambiar porque no va a reconocer los slash invertidos. Sí, entonces esta es la dirección de donde estamos o de donde vamos a obtener los datasets a limpiar. Son los datasets que están por limpiar. Ya en esta línea leemos el archivo CSV y lo guardamos en un data frame. Aquí leemos todas las columnas del data frame. Dicho data frame también lo asignamos a una nueva variable. Aquí solamente leemos la columna llamada tweet. Todo el dataset tiene algunas columnas. Esas columnas se llaman características. La característica llamada tweet, esa es la que vamos a extraer. Y ese es el texto del tweet prácticamente. Entonces eso lo vamos a guardar en una lista llamada tweets. Para poder ver paso a paso el proceso, vamos a ir compilando parte por parte. Con este botón compilamos solamente el texto que ya hemos seleccionado. Y como podemos ver, se generaron una serie de variables. Guardamos el data frame, que tiene 24.783
filas, ojo que está empezando a contar desde cero, es decir, vendrían a haber 24.784 filas a la final. Y con 7 características o 7 columnas. Entonces nosotros, para ver dichas características o columnas, vamos a imprimirlas. Estas son las columnas o características que tiene este dataset. ¿Sí? Entonces vamos a corroborar si es así. Vamos a abrir el archivo. Bien, este es el archivo o el dataset ya clasificado previamente por crowdsourcing. Es decir, crowdsourcing es la realización de ciertas tareas, pero de forma distribuida o de forma colaborativa. Entonces, ¿cuál es la tarea que han realizado cierto grupo de personas? Tomar este tweet, tomar cada uno de estos tweets y clasificarlo de acuerdo a 3 clases o 3 sentimientos. Primer sentimiento, discursos del odio. Segundo, lenguaje ofensivo. Y tercero, ninguno, es decir, que no representa ningún sentimiento en cuanto a discursos del odio o lenguaje ofensivo, pero bien puede representar un sentimiento diferente como alegría o tristeza, cualquier otro, menos los dos ya mencionados. Entonces, esta columna contador o esta característica contador ha tenido 3 clasificadores. Y esos 3 clasificadores o esas 3 personas que lo clasificaron han dicho que este tweet va para la clase de ninguno, es decir, la clase 2. ¿Y por qué la clase 2? Porque recordemos que discursos del odio es la clase 0, el lenguaje ofensivo es la clase 1 y ninguno es clase 2. Entonces esto se repite para cada uno de los tweets. Que como podemos ver, este tweet está clasificado como 1, es decir, como lenguaje ofensivo. Vamos a ver qué tweet está clasificado como discursos del odio. Debería decir 0. Este tweet está clasificado como discursos del odio por 3 personas. Las 3 personas han clasificado como discursos del odio. Bien, entonces así es como ha sido la clasificación previa por crowdsourcing de un conjunto de datos bastante extenso por personas, es decir, personas clasificaron este dataset. Y es ahí donde se ha tomado esta clasificación, toda esta columna denota la clasificación de cada uno de los tweets. Es ahí donde próximamente, en los siguientes videos, para crear los modelos de clasificación, tenemos que darle este conjunto de datos clasificados al modelo para que aprenda, para que genere conocimiento y de acuerdo a eso pueda hacer predicciones ya el algoritmo en su momento. De acuerdo al algoritmo que nosotros apliquemos, va a realizar una mejor o peor predicción. Y dicha predicción se la va a medir en porcentajes de acuerdo a métricas como bien puntuación F1, como precisión, como exactitud, etc. Bien, pero bueno, eso lo veremos en su momento, cuando creemos los modelos. Ahora vamos a hacer la limpieza. Bien, entonces aquí todo el contenido del tweet se va a ir almacenando en una lista llamada tweets. Y entonces aquí también creamos un arreglo donde se va a ir guardando todos los tweets ya preprocesados, es decir, los tweets ya limpios. Y aquí lo más importante, aquí es donde ya tenemos las expresiones regulares de acuerdo a cada filtro de limpieza que nosotros le vamos a hacer al dataset. Primeramente debemos observar, para hacer una correcta utilización de las expresiones regulares, observemos un tweet de qué está formado. Signos de admiración, RT, SRT, se repiten muchos tweets. Entonces ese es un término que debemos eliminarlo puntualmente. También vemos menciones. El arroba con un nombre siguiente son menciones que son comunes en Twitter. Y luego viene ya el texto como tal del tweet. Por ejemplo, es un término también. Debemos ir eliminándolo específicamente, es decir, nombrarlo exactamente como está para poder ser eliminado. Entonces debemos recorrer algunos tweets para ver qué datos de texto no son necesarios para poderlos borrar luego. Si, por ejemplo, hay URLs, por ejemplo, hay estas cifras que también se deberían eliminar y lo vamos a hacer. También hay URLs que no nos va a generar conocimiento, una URL. En este caso no nos aportaría en nada, entonces debemos borrarla para que en sí
nos concentramos mucho en la limpieza es porque cuando creemos los modelos van a ser creados de acuerdo a un análisis de cada parte de todo el texto. Y si cierto término está por demás en el texto, va a variar ya la exactitud posteriormente de los algoritmos. Aquí podemos ver también un hashtag. En este caso no abre algún aporte, también debemos borrarlo. Entonces, luego de hacer un análisis de todo lo que queremos borrar, ya podemos empezar con la creación de las expresiones. Bueno, primeramente las URL no nos va a servir una ARE porque de qué nomás va a estar conformado, va a empezar de entrada, va a empezar con HTTP y opcionalmente la S, si es segura o no. Y luego analizamos todo el alfabeto, los números, los signos, y etc. También para las menciones siempre va a empezar con un arroba y luego con todas las posibles palabras, una combinación de letras, números, asimismo los hashtags. Para ver esas expresiones ya resumidas, si cabe la palabra, les recomiendo visitar el portal de la página de regex, es decir, de la misma librería. Aquí podemos ver todas las posibles formas de crear los filtros con las expresiones. Incluso hay ejemplos también de cómo ir haciendo para hacer los filtros, para formar más bien una expresión correcta. Sí, y así entonces para cada uno. Yo he tomado todas estas variaciones, caracteres especiales, caracteres individuales. Cuando existen varios espacios también los resume, los elimina. Sí, entonces aquí para especificar prefijos, para especificar solo números. Bien, entonces ahora debemos ir leyendo cada tweet de toda la lista de tweets que ya hemos creado. ¿Y cómo se lo realiza? Bueno, en mi caso lo he hecho con un for, pero ustedes lo pueden hacer igual con cualquier estructura repetitiva que deseen. Bien, entonces aquí vamos a realizar la lectura de cada tweet individualmente. Aquí ponemos la lista de tweets, es decir, la lista o serie de todos los tweets, y vamos a ir almacenando en una variable nueva que se llama tweet cada uno, y para eso nos va a servir este for. Tenemos el primer tweet. Con lower lo que hacemos es una conversión de mayúsculas a minúsculas, y ese lo vamos a ir almacenando en una nueva variable, el tweet procesado. En la siguiente línea ya utilizamos la librería re.sub. ¿Y qué es lo que hacemos? Al final mencionamos, es decir, ponemos ya el tweet para hacerle la limpieza. Y al inicio ponemos qué filtro vamos a aplicar, en este caso de menciones, todas las menciones. Donde encuentre un arroba y posteriormente letras o números, ¿qué es lo que va a hacer? Va a agregar un espacio, es decir, va a reemplazar. Por ejemplo, donde hay algo así, qué sé yo, Raúl. Ya siempre donde haya esa palabra, lo va a reemplazar por esto, un espacio nada más. ¿Sí? Entonces, así es como funciona esta librería. Al final ponemos el tweet que queremos leer, luego ponemos al inicio la mención, o mejor dicho, el filtro, y en medio cuál va a ser el nuevo carácter o los nuevos caracteres que van a reemplazar esa cadena detectada. Sí, entonces este tweet procesado lo vamos a ir leyendo cada vez en cada línea. Son varios filtros, aquí filtros de URL, aquí de caracteres, prefijos, números, y aquí podemos poner específicamente qué es lo que queremos leer. RT, recuerdan que se repetía muchas veces en los tweets. Entonces aquí especificamos concretamente qué caracteres leemos. Este es un O, y luego también el AMP, también estorba mucho en los tweets. Eso va a leer. Entonces aquí también he puesto yo ciertas palabras que he detectado que quedan ya después de varias veces que se ha filtrado. Al final quedan palabras incompletas, por ejemplo para señor, por qué. Escriben así de esa manera. Entonces, si ustedes detectan también ciertas palabras, pueden aplicar esta manera. Por ejemplo, el XQ, ¿qué significa en realidad? Es un porqué. Todas esas cosas las pueden ir agregando, son opcionales, que he considerado que sí hacen un aporte más para los resultados, entonces por eso las he puesto. Pero ustedes pueden aplicar las que ustedes deseen. Bueno, y al final, donde detecte varios espacios, lo reducimos a uno solo. Y todo eso lo agregamos ya en el arreglo de tweets procesados, es decir, ya es la lista de tweets limpios. Sí, entonces bueno, aquí ya asignamos nuevamente. Aquí también creamos una variable temporal.
Ahora aquí ya asignamos nuevamente los datos temporales, ya una nueva lista, pero ya transformándolos a datos de tipo data frame para ya luego posteriormente exportarlos como Excel y como CSV. Si desean solamente lo pueden exportar como CSV porque es el archivo que vamos a siempre analizar, pero como respaldo yo siempre exporto también como Excel, pero en realidad es el mismo archivo. Vamos a cambiar la dirección final donde queremos guardar. En su caso también deberían cambiarlo. Vamos a editar esto. Estando todo listo, podemos ya ejecutar todo para ver los resultados. Esperamos un momento, normal que se tarde. Miren, aquí como podemos ver ya ha finalizado. Para corroborar que todo esté correctamente, revisamos el archivo limpio. Aquí podemos ver de que ya los datos están muchísimo más limpios, lo que mejoraría bastante en lo que es los resultados finales ya para el entrenamiento de los modelos y para la clasificación, para las predicciones. Aquí, como podemos comparar también, esos son los datos iniciales, donde había de todo. ¿Sí? Entonces solo hemos obtenido los datos de texto que nos va a aportar conocimiento. Lo mismo hacemos con el dataset 2. Empezamos cambiando el nombre del dataset 2 inicial, y el archivo de salida también. Perdón, sí, dataset 2. Y aplicamos lo mismo. Bueno, pero antes revisemos cómo está el dataset 2. Nos vamos a la característica que nos compete, que es el texto. Aquí en cambio la columna se llama texto. De la misma forma están muchas menciones, hay hashtag, signos de puntuación, URLs. Prácticamente hay que hacer lo mismo en todos estos datos. Aquí lo que ya no va a leer la columna tweet, sino la columna text. Del resto no varía. Debería ser lo mismo porque se trata de tweets, igual datos recolectados de Twitter, o sea, entonces le damos en play. Aquí como podemos ver imprimió todas las columnas, todas las características que tiene. Pero esta es la base importante, en este caso vamos a analizar solo esto. Esperamos hasta que termine el proceso de limpieza. Listo, ya terminó también este proceso. Revisemos cómo quedó el archivo final. Este es el archivo dataset2 limpio. Como se puede ver, está mucho mejor, están mucho más limpios los datos. A la final fue el mismo proceso realizado para ambos datasets y es lo que ustedes deberían hacer igual para su dataset. Un tema más que se me olvidaba comentarles es la posibilidad de eliminar los tweets duplicados. Como sabemos, en Twitter existen las formas de hacer retweet y etc. Entonces, al momento de recolectar los datos, quizá se recolectaron muchos tweets repetidos. Entonces, esos los podemos eliminar. Hagamos una revisión rápida, por ejemplo, aquí, tweets repetidos. Entonces, esos son datos que alterarían también el rendimiento del algoritmo al momento de ejecutar un algoritmo que quizá realice muchos procesos. Si tenemos demasiados datos, se podría decir basura, que no nos aportarían, se va a demorar más. Entonces es preferible eliminar dichos datos duplicados. Asimismo también para crear los modelos nos afectarían con los resultados. Recomendable eliminar aquellos tweets duplicados. Aquí podemos ver más de 13.000 tweets. Vamos a ver cuántos nos quedan luego de eliminar los duplicados. Aquí nos vamos a la columna que queremos eliminar los tweets duplicados. Nos vamos a datos, quitar duplicados, continuar con la selección, quitar duplicados y aceptar. Aquí como podemos ver ha encontrado y eliminado los tweets duplicados. Aceptamos y asimismo ya se han reducido y se eliminaron los tweets duplicados. Sí, entonces con esto
Descartamos aquellos tweets que no aportarían porque son repetidos. Este mismo proceso lo podemos también aplicar al dataset 1, al dataset inicial. Pero hay algo aquí, como se pueden dar cuenta, los datos son en español. Y al momento de nosotros crear un modelo del dataset inicial que fue en inglés, va a haber una contrariedad ahí entre los idiomas. Y al momento de que el dataset intente encontrar patrones en inglés y estando en datos en español, simplemente vamos a tener resultados de clasificación quizá del 0% o resultados muy bajos. Es decir, no estaríamos aprovechando a los algoritmos de clasificación porque no va a tener un sentido comparar datos en inglés con datos en español para poder encontrar patrones entre ambos y hacer las predicciones correctamente. Entonces, necesariamente debemos hacer una traducción de estos datos. También existen librerías en Python que nos facilitan la traducción de los mismos. Claro que hay que saber configurarlas de una manera óptima para que se realice la traducción de la mejor manera. Dicha forma de traducción óptima la he conseguido realizar y les voy a enseñar cómo hacerlo en el próximo video. Saludos.